Se han encontrado restos de gigantes por todo el planeta, pero quienes controlan el mundo lo han ocultado, todo para que no conozcamos el verdadero pasado de la Tierra. Estos gigantes, los Nephilim, que sobrevivieron después del último reseteo planetario, el diluvio, fueron descritos en todas las culturas del planeta e incluso hay esculturas y grabados de estos seres, además de construcciones megalíticas enormes con rastro de haber sido obra de los gigantes. Dichos gigantes poseían una tecnología mucho más evolucionada que la existente a día de hoy, basada en energía del éter, energía libre que después fue censurada y todos los rastros de dicha raza de gigantes eliminada, distorsionada y ocultada. A continuación les mostraré algunos hallazgos que han sido ocultados por los controladores. En Nueva Zelanda, un periódico local informaba en 1875 del descubrimiento de un esqueleto de unos 8 metros en la localidad de Timaru. Según las tradiciones nativas maorís, tal ser pertenecía a una raza de gigantes llamada Te Tipua, que habitó en las cercanías de Timaru hasta el siglo XVIII. Los maorís afirman que la isla estuvo poblada por gigantes, antes y después de que ellos mismos llegaran allá. Se habla de varios gigantes con nombres conocidos, como por ejemplo uno llamado Matu, que vivía junto al lago Wakatipu, Tipua significa gigante, y que medía aproximadamente 2 metros con 70 centímetros de altura. En la vecina Australia, las leyendas de los aborígenes también dicen que antes de que ellos poblaran aquellas tierras, los gigantes ya estaban allí. Estos nativos hablan de una época mítica primigenia, en que una raza ancestral de gigantes dio forma al continente y lo llenó de vida vegetal y animal. Incluso actualmente los aborígenes aún mencionan la existencia de una raza de gigantes llamados Yoguns, el doble de alto que los humanos, que habitaban la región de Nueva Gales del Sur. En cuanto al destino de estos gigantes, algunas tradiciones apuntan a un brusco fin de su existencia. Así, las leyendas locales de Samoa hablan de que en tiempos lejanos unos gigantes llamados Hiti vivían en la isla, pero que desaparecieron tras una gran inundación o cataclismo, lo cual nos remite a varias tradiciones de otros puntos del planeta que coinciden en este mismo escenario catastrófico, el reseteo mundial. Sin embargo, algunos de los gigantes, como ya he dicho, sobrevivieron al desastre. Por ejemplo, las tradiciones de la isla de Pascua hablaban de pobladores venidos del oeste, el Pacífico, y del este, Sudamérica, y que tales individuos eran los supervivientes de una gran catástrofe. Su altura oscilaría entre 2,5 metros y 3 metros de altura. Lo cierto es que aún existe una gran controversia sobre el origen de los pobladores de la isla, así como acerca de la identidad racial de los distintos tipos representados en los moais. Los moais, estatuas que reflejan a estos gigantes, tienen un tamaño imponente. Recordemos que son bloques monolíticos. Las estatuas más altas sobrepasan los 20 metros y pesan más de 70 toneladas. Además, hay que tener en cuenta que en algunos casos solo asoma la cabeza, pero por debajo está todo el cuerpo, como se ha demostrado mediante excavaciones. De todas maneras, si podemos apreciar estructuras megalíticas en forma de muros y plataformas, especialmente las bases para los moais llamados Ahu. Otros restos menos conocidos, como las 2 columnas colosales con unos capiteles semiesféricos en la parte superior que se pueden apreciar en Tianan, Islas Marianas, o el tremendo arco de Jamonga en la isla de Tongatapu, Polinesia, un trilito colosal que fue erigido, según la leyenda, en un tiempo muy remoto por un semidios de nombre Maui. En 1890, en Castelnau-le-Lez, en Francia, se descubrió en una necrópolis de la Edad del Bronce la calavera de un joven que mediría en total unos 2,5 metros de altura, y algunos huesos de un hombre cuya altura se estimó en 3 metros. Este hallazgo se publicó en la revista científica francesa La Nature y posteriormente apareció en el New York Times en 1892, según un recorte de prensa de Nayarit, México, fechado el 14 de mayo de 1926. Los capitanes D.W. Page y F.W. de Balda descubrieron esqueletos de gigantes con una media superior a los 3 metros de altura. Las leyendas locales aseguraban que tales gigantes provenían de Ecuador. A inicios de la década de 1930, en el Gran Cañón del Barranco del Cobre, al norte de México, el explorador Paxton Hayes encontró 34 momias, todas ellas de pelo rubio y con una altura de entre 2,5 metros de altura. En 1936, el antropólogo alemán Ludwig Kohl Larsen halló a orillas del lago Elgassi, Tanganica, unos huesos pertenecientes a individuos enormes. A finales de los 50 del siglo pasado, mientras se construía una
carretera cerca de Homs, al sudeste de Turquía, se hallaron varias tumbas de gigantes. Se recuperó un fémur que medía unos 120 centímetros, lo que daría una altura total de unos 4,5 metros de altura. Este hueso fue luego reproducido y exhibido en un famoso museo creacionista en Texas, Estados Unidos. En 1960, en la localidad de Tura, en el estado de Assam, en la India, al realizar la cimentación de un edificio, los obreros hallaron un montículo de piedra bajo el cual había un esqueleto de unos 3,5 metros de altura. Los expertos que lo estudiaron afirmaron que se trataba de un gran simio, si bien algunos testigos se reafirmaron en que los huesos eran indiscutiblemente humanos, y además parece ser que había algunos artefactos junto a los huesos. En 1969, en Terracina, Italia, en una excavación dirigida por el arqueólogo Luigi Cavallucci, se hallaron unos 50 sarcófagos con esqueletos de entre 1,83 y 2,44 metros aproximadamente, bastante bien conservados, todos masculinos y de unos 40 años en el momento de su muerte, según los estudios realizados. Se pensó que se podía tratar de un grupo de legionarios romanos, pero no se encontraron inscripciones ni objetos ni armaduras, e incluso la propia datación de los restos era muy dudosa. En 2008 se hallaron en Borjomi, Georgia, unos huesos humanos de gran tamaño, pertenecientes a un individuo que medía, según las estimaciones, entre 2,5 metros y 3 metros. Este descubrimiento fue objeto de investigación científica y llegó a difundirse en los telediarios. Los restos fueron datados en una antigüedad de 25.000 años. Sobre este caso existen varios precedentes de hallazgos insólitos en las montañas del Cáucaso, como un esqueleto de 4 metros descubierto por dos arqueólogos aficionados en el año 2000, en la localidad de Udapno, o diversos esqueletos gigantes hallados en una cueva cercana al pueblo de Gora Kazbek, en Georgia, en los años 20 del pasado siglo. Centrándonos ya en los descubrimientos realizados en los Estados Unidos, tenemos un gran número de noticias en diferentes partes del país, desde principios del siglo XIX. Buena parte de ellas proceden de la prensa local, pero también existen informes aparecidos en publicaciones científicas o históricas, muchas también de carácter local. John Haywood, en su libro La historia natural de los aborígenes de Tennessee, describe dos hallazgos realizados en Tennessee en 1821. En Williamson County se encontraron huesos muy grandes en unas tumbas de piedra, y en White County se encontró una antigua fortificación que contenía esqueletos humanos de una media de 2,5 metros de altura. Según el libro Forbidden Land de 1971 de Robert Lehman, en 1833 unos soldados que estaban cavando un foso en el rancho Lompoc, California, hallaron un sarcófago de piedra en cuyo interior había el esqueleto de un gigante de 3,5 metros de altura, con una doble hilera de dientes en ambas mandíbulas. En la tumba también se hallaron algunos artefactos, incluyendo unas tablillas de pórfido con un extraño tipo de escritura. Preguntando a un chamán nativo por este hallazgo, dijo que se trataba de Aljegewi, una raza de titanes que vivió en aquellas tierras antes de la llegada de los indios. En 1872, según la publicación Historical Collection of Noble County, Ohio, se excavó un túmulo en el que se hallaron los restos de 3 esqueletos de por lo menos 2,5 metros de altura. Los 3 tenían una doble hilera de dientes. Los huesos se deshicieron muy rápidamente al ser expuestos a la atmósfera. En el condado de Bradford, en Pensilvania, en 1880, unos excavadores, entre los que se encontraban 2 profesores y un historiador, hallaron en un túmulo sepulcral varios esqueletos humanos cuyos cráneos mostraban unos cuernos de 5 centímetros por encima de los arcos ciliares. La altura media de los esqueletos era de aproximadamente 2,5 metros de altura y su antigüedad se calculó en unos 800 años. Los huesos fueron llevados al Museo de Investigación Americana de Filadelfia y allí se perdió la pista. La publicación local St. Paul Pioneer Press del 29 de junio de 1888 informaba del hallazgo de 6 enormes esqueletos humanos en unos túmulos situados al oeste de Chatfield, Minnesota, todos ellos entre 2,5 metros y 3 metros de altura y con la frente huidiza. En Clearwater, también en Minnesota, se encontraron los esqueletos de 7 gigantes con frentes huidizas y doble hilera de dientes. La revista Nature, en su número 17 de diciembre de 1891,
Tribune informaba que a una profundidad de unos 4,5 metros, bajo un túmulo funerario en Ohio, se había encontrado el esqueleto de un hombre enorme, envuelto en una armadura completa de cobre y un casco del mismo metal. A su lado yacía una mujer, posiblemente su esposa. En su edición del 14 de marzo de 1891, el Desert Weekly of Salt Lake City, Utah, informaba de que unos operarios que estaban trabajando en la cimentación de un edificio cerca de Crittenden, Arizona, habían desenterrado un enorme sarcófago de piedra a 2,5 metros bajo la superficie de profundidad. Al abrirlo descubrieron una caja antropomórfica de granito que contenía el cuerpo de un hombre de más de 3,5 metros de altura, con una larga melena y un tocado en forma de pájaro. Lastimosamente, para cuando llegaron unos expertos a examinar el esqueleto, los huesos ya se habían reducido a polvo. La forma de esta caja estaba diseñada para una persona con 6 dedos en los pies. Según el Chicago Record del 24 de octubre de 1895, en un túmulo cerca de Toledo, en Ohio, se descubrieron 20 esqueletos sentados mirando hacia el este, cuyas mandíbulas y dientes eran el doble de grandes que los de la gente actual. Junto a cada esqueleto había un gran bol con curiosas figuras jeroglíficas. En el Indiana History Bulletin se informa de que en 1925 unos arqueólogos aficionados excavaron un túmulo de Walkerton, Indiana, y encontraron 8 esqueletos de entre 2,5 metros de altura y 3 metros, situados en círculo con el cráneo hacia el centro, y al menos uno de ellos con placas de armadura de cobre. Tanto los huesos como los artefactos se perdieron sin dejar rastro. Los hicieron desaparecer. En 1940 el San Antonio Express daba la noticia del hallazgo de un cráneo de tamaño doble del normal por parte de antropólogos de la Universidad de Texas. El texto decía que podía ser la calavera más grande del mundo encontrada hasta la fecha. El cráneo se encontró en 1939 en el túmulo de Morgis, pero al parecer no fue objeto de estudios posteriores, ni se mencionó en los informes de la excavación, y tampoco se expuso al público, siguiendo directrices museísticas. Según Ivan Sanderson, en la isla de Shenja, Aleutianas, en 1943 se encontraron varios estratos de fósiles mientras se construía una pista de aterrizaje. Junto a restos de mamuts y mastodontes, se halló lo que parecía un cementerio con algunos huesos humanos y varios cráneos de tamaño enorme. Los cráneos, que estaban trepanados, medían de 56 a 61 centímetros de la base a la coronilla, lo que en proporción suponía una altura de más de 3,5 metros. Según una noticia del San Diego Union del 5 de agosto de 1947, se habían encontrado en el Death Valley los restos de varias momias de gigantes, extrañamente vestidos, con una altura aproximada de 2,5 metros. Los restos se dataron en una antigüedad de 80.000 años. Paxson C. Hayes es un explorador que desenterró una civilización prehistórica en el área de Barranca de Cobre, en el norte de México, que una vez más verifica antiguas leyendas de gigantes de México. Las antiguas construcciones en la cueva encontradas, dijo Hayes, fueron construidas con una mampostería similar al cemento mezclado con bambú, y las chozas se parecían mucho a mezquitas. El guía del explorador Hayes, Rafael García, abrió el camino a unas 90 millas de las montañas de los Álamos, en Sonora. Acerca de su descubrimiento, Hayes dijo lo siguiente: encontramos unas canastas que contenían cuerpos gigantes envueltos. Había 34, de los cuales 2 eran mujeres, 9 fueron momificados y los restantes son esqueletos. Cuando los huesos de las momias se colocaron correctamente, los diversos cuerpos medían desde 2,5 metros de altura en la mayoría de los casos, y el esqueleto más grande un total de 3 metros. El estudio del explorador Hayes sobre serpientes en la región Yaqui en Barranén de Cobre se había involucrado en la investigación de serpientes cuando escuchó por primera vez la historia sobre la ciudad perdida de los gigantes rubios en Sonora. Hayes decidió repasar la historia de los gigantes y sus restos. Hemos excavado en cenizas volcánicas, dijo Hayes. Debajo estaban las cestas de entierro, hechas de esteras tejidas con fibra y atadas con una cuerda de yuca retorcida. Hayes dijo que encontró las enormes momias a una altura de 2.000 metros. La pregunta es cómo llegaron estas enormes personas a México. El mayor misterio del hallazgo de Hayes, y quizás la clave para que un día puedan resolver este enigma del pasado, fueron las salvaguardas de los trajes de entierro de colores encontrados en los gigantes. Estas momias vestían túnicas de color azul claro con puntos blancos y pirámides que las adornan. Hayes cree que la serie de puntos blancos que se repiten a lo largo de las túnicas son símbolos del antiguo ciclo del tiempo de la India, y trabajando en esa teoría señala que si esto es cierto, los puntos blancos suman hasta 25.000 años. Llevó las túnicas funerarias a los jefes de los indios Seri en la isla Tiburón, en la costa oeste de México. Estaban tan desconcertados como